Nos acompaña en Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje el mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, el Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que le guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie en otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bienvenidos hermanos y hermanas a esta Eucaristía, por lo menos virtualmente bienvenidos. Antes de la homilía o de la explicación de lecturas, quisiera contarles alguna cuestión mía de carácter anecdótico, y se trata de mi vivencia de la comunidad o grupos juveniles donde yo he participado. Desde muy joven, bendito sea el nombre de Dios, que me ha preservado, como dice Teresita del Niño Jesús. Me ha mantenido en las comunidades y pues tuve ahí diversas experiencias, ¿verdad? Había problemas, había cuestiones de discusiones. Cuando construyeron algunos oratorios, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Unos dicen sí, otros dicen no. O que un catequista se fue solo así con su novia, o que algún miembro de un ministerio de alabanza o del conjunto, como también se dice en otros movimientos, que se fue también solo así. O que el tesorero se robó el dinero, bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, pues ha sido mi experiencia de grupo, de comunidad. En grupos juveniles también, ¿verdad? En una ocasión recuerdo que había un muchacho que era muy enamorado y el pobrecito andaba así, cabizbajo, de mojo caído, como decimos, porque pues ahí la muchacha no le hacían caso y él se sentía como decepcionado, digamos, porque no le hacían caso. Entonces hablamos un día, y le digo que no se tiene que comportar de esa manera, ¿verdad? Y también una de las experiencias muy bonitas que tuve con grupos juveniles fue que cuando terminábamos nuestra reunión, porque era los sábados por la noche, entonces íbamos a dejar a las patojas, ¿verdad?, a sus casas. Todos nos juntábamos del grupo grande de los varones, íbamos a dejarlas a las compañeras a sus hogares, ¿verdad?, para preservarlas, para cuidarlas, para que no les pasara nada por el camino en tiempos difíciles y en calles así como muy oscuras y muy peligrosas. Entonces íbamos el grupo para acompañar a las compañeras a sus hogares, para preservarlas. Y también de carácter moral también, ¿verdad?, cuando existían cosas que no convenían dentro del grupo, pues nos llamábamos la atención como directiva que teníamos que ser, pues llamábamos la atención pues a ciertos miembros, ¿verdad?, porque pues ahí con problemas de noviazgo, que cuestiones sensuales, y pues ya llamábamos la atención, ¿verdad? No es que no se pueda tener novio en un grupo, claro que sí, se puede, pero hay que tener mucho cuidado también de la forma, ¿verdad? Tiene que ser cristianamente. Pero, en fin, esa ha sido como mi experiencia también, ¿verdad?, en grupos juveniles. Ya cuando me integré a la parroquia, yo pertenecía a la parroquia Santa Ana, pues también ahí habían problemas, ¿verdad? Integré yo un grupo así como grande, y ahí es donde se me dio bastante trabajo, ya con coros, bastantes coros. Y algunos hermanos también de comunidades pues también me invitaban a ciertas actividades particulares que tenían en sus comunidades. Muy bien, pero ¿por qué estoy diciendo esto yo, verdad, de mi propia experiencia? Porque fíjense que las lecturas de hoy precisamente hablan de la comunidad. Es verdad de que las lecturas de hoy hablan de la macrocomunidad parroquial, dicho en palabras nuestras ahora, terminología nuestra, ¿verdad? Parroquia. Anteriormente pues se le llamaba de otra manera, pero se está hablando de una comunidad en una ciudad. Por consiguiente, eso es parroquia en la terminología de hoy. Entonces pasemos a la segunda parte de esta homilía. Voy a tomar algunas palabras que dice aquí este autor para lograr como entrar ahorita ya en el mensaje de las lecturas.
Dice la clave lectura del Evangelio, del Evangelio de Mateo, hoy que estamos en el capítulo número 18, versículos 15 al 20. Muy bien, entonces el Evangelio de Mateo organiza las palabras de Jesús en 5 grandes sermones o discursos. Esto indica que hacia finales del siglo I, estamos hablando pues de los años 60, 70, 80, una cosa así, época en la que se procedió a la redacción final del Evangelio, ¿no? Entonces las comunidades cristianas, por consiguiente, ya tenían unas formas concretas de catequesis, unas formas concretas, así como hoy también se nos ha sacado en el caso de la diócesis, pues catequesis para primera comunión, que catequesis para confirmación, que catequesis para matrimonios, aunque ahí que es diverso, ¿verdad? Ya tenían unas formas. Pues bien, los 5 discursos eran como 5 grandes direcciones que indicaban la ruta de camino, es decir, el diseño que está escrito en el Evangelio de San Mateo. Como digo otra vez, eran como 5 grandes direcciones que indicaban la ruta de camino catequético, ¿no? Muy bien. Ofrecían criterios para instruir a las personas y ayudarles a resolver los problemas. El sermón de la comunidad, que es Mateo 18 del 1 al 35, por ejemplo, presenta instrucciones sobre cómo debe ser la convivencia entre los miembros de la misma, es decir, de la misma comunidad, de modo que esta pueda ser una revelación del reino de Dios. Y se me viene a la cabeza ahorita la imagen de Apocalipsis capítulo 7, donde dice que ahí había pues muchos vestidos de blanco. Muy bien, entonces en ese sentido se habla por consiguiente de la comunidad. Veamos otro poquitillo. Dice, entonces contexto del pasaje evangélico, organizando las palabras de Jesús en 5 grandes sermones o discursos, el Evangelio de Mateo imita, esto ya es teológico, imita los libros del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Imita los 5 libros del Pentateuco y presenta la buena nueva del reino como una nueva ley. De hecho, a Jesucristo, cuando sube al monte, eso está en capítulo 5 hasta el capítulo 7, presenta a Jesucristo como el nuevo Moisés. Muy bien, la liturgia de domingo nos confronta con la nueva ley, por tanto, la nueva ley que enseña la corrección fraterna dentro de la comunidad y el tratamiento que debe reservarse para aquellos que están excluidos de la vida comunitaria. Pero ojo, que esto hay que explicarlo todavía como más. Esto último que he dicho, ¿no? El tratamiento que debe reservarse para aquellos que estaban excluidos de la comunidad. Corregir al hermano y reconstruir la comunidad. Jesús traza normas sencillas y concretas para indicar cómo proceder en caso de conflicto en la comunidad. Y ya sabemos, ¿no? Si tu hermano pues su comportamiento está en desacuerdo con la vida de la comunidad, tú no debes denunciarla públicamente delante de ella, es decir, de la comunidad. Antes debes hablar a solas con él, intentando conocer los motivos del obrar del otro. Si no tienes ningún resultado, convoca a 2 o 3 de la comunidad para ver si se obtiene algo. Muy bien, esto significa, como diría también ayer el padre, o más bien monseñor Ricardo Tabón Restrepo, decía él que lo que no tenemos que hacer es el cuchicheo, porque a veces en comunidad vemos que un hermano está actuando como mal y lo primero que hacemos es chismear con los demás. Pues eso es lo que no hay que hacer, dicho en palabras de un obispo. Muy bien. Entonces San Mateo recuerda con tanta insistencia estas frases de Jesús, es porque de hecho en aquellas comunidades había una gran división en torno a la aceptación del Mesías Jesús. Muchas familias estaban divididas y eran perseguidas por sus mismos parientes que no aceptaban a Jesús como Mesías. Entonces, esto que acabo de decir, que de hecho lo dice acá el texto, pues es de carácter también teológico histórico, es decir, la división que había, porque cuando vino Cristo, entonces se bifurcó, se dice, es decir, unos judíos siguieron a Cristo, otros judíos no quisieron seguir a Cristo. Y entonces ahí viene el conflicto de las comunidades, ¿verdad? Que si Jesús es Dios, o Jesús es el Mesías, o no lo es, y ahí venía la discusión. Muy bien, continuemos entonces. Quien no escucha a la comunidad se excluye a sí mismo. Y eso es lo que quería decir anteriormente cuando ponemos atención a esto de cómo hay el tratamiento que se debe reservar para aquellos que están excluidos de la comunidad. Pongamos atención porque esto hay que entenderlo muy bien. Dice, en última instancia, una vez
que se haya agotado todas las posibilidades, es necesario exponer el caso del hermano reticente a la comunidad, ¿verdad? Cuando no quiere hacer caso, ¿no? Y si la persona no quiere escuchar el consejo de la comunidad, entonces que sea por ti considerado como un publicano o como un pagano, dice Jesucristo. Es decir, como una persona que no pertenece a la comunidad, que no quiere, ese es el punto, que no quiere formar parte de ella. Por lo tanto, no eres tú el que lo está excluyendo, sino que es él mismo quien se excluye de la vivencia de la comunidad. Voy a decir algo ahorita entre paréntesis. Se ha visto muy mal hablando sobre la excomunión, que es como que la iglesia lance fuera a una persona por X y Y razón. No, no es de esa manera. Así se interpreta normalmente, pero la razón no es esa, o no es esa lo cómo debemos entenderlo. Sino lo que hace la iglesia es declarar que una persona no quiere estar en la comunidad. Es lo que se llama la excomunión, y dependiendo de la acción concreta que tuvo la persona, entonces se le llama la excomunión late sentencia, así se le llama técnicamente en el derecho canónico. O excomunión ferende sentencia, es decir, con un proceso. ¿Cuándo es excomunión late sentencia? Por ejemplo, ¿verdad? Una persona que aconsejó a una mujer abortar. Eso evidentemente rompe con la unidad de la iglesia y con lo que dijo Cristo. Por consiguiente, no está excluido de Cristo, no porque Cristo lo eche, sino por su mismo acto es que él manifiesta que no quiere estar con Cristo. Bien, ahí está. Una mujer aborta. Si una mujer aborta por su propia voluntad, pues si una mujer dice, pues voy a tomar esta pastilla para abortar, entonces ese mismo acto ya ella se declara a sí misma alejada de Cristo. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Cristo, no está haciendo lo que Dios. Dios es el Dios de la vida, ¿ya? Entonces esa es la interpretación que se da del derecho canónico de la excomunión. Otras cosas son, como ya dije, excomunión ferende sentencia, quiere decir que es un proceso de excomunión, pero es la persona que se declara por sus propios actos, el que se declara fuera de la comunidad. Yo no quiero estar en esta comunidad, ya está, ¿verdad? Entonces, cierro el paréntesis. Muy bien, entonces, esto es como quien dice lo que habla hoy las lecturas, la corrección, pero aquí también hay otras cosas, ¿verdad? Fíjense que lo que hoy nos está diciendo también la liturgia es que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos en las comunidades, que nos cuidemos, que nos interesemos por el otro. Cuando las personas hacen cosas que están fuera del orden de la fe, pues es de obligación incluso de que la comunidad o algún miembro de la comunidad le diga lo que hay que hacer, ¿verdad? Es obligación. Miren que aquí vamos a hablar en otro punto un poquito más adelante, pero aquí hay que entenderlo también muy bien. Pero se trata del cuidado que tenemos que tener todos en comunidad, y me refiero a la macra comunidad parroquial, ¿verdad? Porque aquí se dan siempre cosas, es decir, algo así, dicho de manera inversa, lo que Caín y Abel pasaron. Entonces, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, ¿qué contesta el mal hermano? Le contesta, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? En este caso de acá, dice Jesucristo, si tu hermano hace esto, ¿vale? Entonces hermano es el que comparte en principio la misma fe. Ese es el hermano, ¿verdad? Y entonces todos tenemos que sentirnos responsables de los demás, de que si se pierde o se gana para el reino de los cielos, porque es lo que interesa. Dice la primera lectura, dice, si tú lo amonestas para que deje el mal camino y no lo deja, morirá por su culpa, pero tú salvarás la vida. En el anterior verso dice, si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas de su vida. Es decir, somos responsables de la suerte de los demás, ¿verdad? Y digo eso porque en el mundo en el que hoy estamos es un mundo demasiado egoísta, que cada quien sálvese el que pueda, y no tiene que ser de esa manera, A mí me causa un poquito de impacto cuando hay peleas entre esposos y se desapartan
se desapartan y entonces vienen a pedir consejo. Entonces yo normalmente suelo decirlo: mire, es verdad, él se fue, él se quiso ir con otra mujer, o ella se fue, él se quiso ir con otro hombre, pero usted sigue casada o sigue casado y es su esposo, es su esposa, por consiguiente usted sigue casada, sigue casado. No se desinterese por él, sino que por lo menos ore por él. Padre, es que no me nace, es que yo estoy bravo, es que yo estoy enojada, es que estoy enojado. No importa, uno tiene fe. Si uno tiene fe, entonces debe uno pedir por aquella persona, porque nos tiene que interesar la otra parte. Así como Cristo también se interesó por nosotros, a pesar de que nosotros somos pecadores. Ese es el detalle, ¿no? En el que nosotros seamos responsables los unos por los otros. Veamos un puntito en este segundo punto, 2.1. Perdón, vamos a ver 1.2 sería la parte que corrige y la parte corregida. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Por qué? Muy bien, como ya dije, no solo es derecho, sino es obligación incluso corregir. Muy bien, la parte que corrige. ¿Cuál es como el motor que tiene que hacer para corregir? La parte del motor que tiene que hacer para corregir es la cuestión del amor, como decía la segunda lectura que escuchamos, ¿no? Entonces, hermanos, no tengamos a nadie otra deuda que la del amor mutuo. Cuando uno corrige, hermanos, uno lo tiene que hacer porque uno ama a los demás, porque nos interesamos por ellos, porque los amamos, porque no queremos que se pierda. Por eso hay que corregir, Ciertamente esto quiere valor, no es fácil corregir, porque es posible que la parte corregida nos devuelva con enojo: ¿y usted quién es para corregirme? ¿Va? Usted no me puede juzgar, nos puede decir, pero uno tiene el deber. Pero como digo, tiene que ser con recta intención del hermano, que no se pierda por sus actos que está cometiendo. Tiene que ser por amor. Por el contrario, si uno hace las cosas o dice las cosas para echarle en cara, es que yo le voy a decir sus verdades, entonces significa que uno lo que está haciendo es tratando de molestar al otro. En ese sentido, mejor callarnos la boca. No se puede hacer de esa manera. Muy bien, creo que está bien entendido esto. Vayamos a la otra parte. La otra parte es la parte corregida. ¿A quién lo corrigen? Fíjense que nosotros somos muy soberbios. Incluso utilizamos las palabras de Cristo para defender a veces nuestra postura, pero más bien nuestros caprichos, y queremos justificarnos muchas veces con las cosas que nosotros hacemos, o creemos, o actuamos. Entonces, cuando viene una parte, un hermano de la comunidad nos corrige: hermano, esto parece que no está bien. Entonces uno utiliza la palabra de Cristo: ¿y usted quién es para juzgarme? Usted no me puede juzgar. Usted respéteme y yo lo voy a respetar. Utilizamos eso, ¿ah? Ese es un argumento que no tiene fundamento escriturístico. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dice no juzgarás, no se refiere a no juzgarás en el concepto de hoy. Se refiere a no condenar. Es decir, por ejemplo, yo estoy juzgando a una persona, digo yo, aquella persona cometió adulterio, se metió con otro hombre o con otra mujer, entonces se va a ir al infierno de plano. Eso es lo que uno no puede hacer. Pero uno sí tiene que emitir juicios de valor, se le llama técnicamente. Entonces, cuando a uno lo corrigen, uno tiene que saber de que lo están haciendo por amor. Es verdad que duele, es verdad que molesta y que cae mal. De hecho, la carta a los Hebreos dice eso, ¿verdad? Dice eso, que la corrección pues produce una tristeza, pero después produce fruto. Entonces, por eso es que aquí les exhorto, hermanos, cuando nos tengan que corregir, aceptar las cosas con humildad. Si sabemos que tiene razón, pues entonces agradecerlo, darle gracias a la persona. Si sabemos que no tiene razón, por lo menos ser humildes y no contestar, quedarnos calladitos, ¿verdad? Porque uno es soberbio, uno dice: ¿y vos quién sos para juzgarme? Entonces, déjame con mi espacio, yo sé lo que hago con mi vida, es mi vida, no es tu vida. ¿Ven? Pero uno está en ese sentido, está siendo uno soberbio. Muy bien, este es el punto 1.2. Vayamos entonces a otro puntito, ¿verdad? Entonces se trata de la cuestión ahorita de la realidad que estamos viviendo como sociedad y como iglesia. Como sociedad también, pues muchas empresas se han disgregado porque pues no podemos juntarnos, no pueden estar juntos por allí, entonces es muy difícil. Y ahorita
eclesialmente hablando también, pues a mí me preocupa porque mucha gente se dispersa, me han llegado algunas quejas, ¿verdad? Algún comentario más bien, padre, pues a mí me da pena porque mi grupo se está dispersando, no sé cómo juntarlos y ya no están atentos, ¿verdad? No solo aquí, sino en otros lados también. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta mucho de que pertenecemos a la comunidad. Insisto una vez más, porque ideológicamente hoy somos muy individualistas, somos muy egoístas, somos así. Y hay veces, incluso a mí me da mucha pena decirlo, pero hay gente que, por ejemplo, fue a una comunidad y se topó con algunos problemas y no solo los que lo jalaron y no sé qué, entonces el comentario normalmente suele decir, pues yo pensaba que aquí en la iglesia pues no iba a haber problema, pero así, habiendo tanto problema, mejor me voy, mejor solo voy a misa ya, para yo no me complico la vida, decimos muchas veces. Hermano y hermana, si hacemos ese comentario, si solo vamos a misa y no pertenecemos a una comunidad, tenemos que tener mucho cuidado con este pensamiento, ¿verdad? Con este pensamiento, esto no es cristiano. ¿Por qué digo yo? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué digo tenemos que tener mucho cuidado? Bueno, porque el diablo precisamente es la técnica para caerle y devorárselo, al modo de las fieras en la selva, en la fauna. ¿Verdad que las fieras intentan apartar al más débil, a la cría débil, al anciano, ¿verdad? Al miembro de la manada que ya no tiene fuerzas, al miembro de la manada herida para ir y devorarlo. Entonces, esa es la estrategia del diablo. Si nos quedamos solos nosotros, corremos mucho peligro de que el diablo nos devore. Por eso tenemos que tener como sentido de pertenencia a una comunidad. Ahorita hay muchas comunidades, ¿verdad? Acción Católica, Renovación Carismática, Movimiento Neocatecumenal, cursillistas, emproístas, caminantes, grupos juveniles, coros, conjuntos, Ministerio de Alabanza, tantos grupos. Tenemos que pertenecer a uno. ¿Por qué? Porque nos protegemos entre nosotros mismos. Entonces, el diablo no va a poder hacer estrago en nosotros cuando nosotros nos protegemos con la comunidad, ¿verdad? Es ser responsables, como ya dije, el uno por el otro. Pero lo que iba con esto es que en el tiempo en el que estamos, es muy fácil, ¿va? Porque no podemos juntarnos. Yo lo que exhorto en este sentido, en el tiempo actual, la aplicación para hoy es que nosotros seamos, digamos, responsables. Hoy, bendito sea el nombre de Dios, tenemos la tecnología. Y mensajemos con los hermanos de la comunidad, no solo con la chava que me gusta, con el chavo que me gusta, o con aquel que siento simpatía, no, con los hermanos de la comunidad. Si tenemos los números, pues tratemos de mensajearles, de hablarles, mejor si tenemos llamadas, gracias a Dios, y mensajémoslo, hermano, cómo están, cómo se encuentra su familia, etcétera. Preguntemos, seamos responsables los unos de los otros, porque se trata, el mensaje de hoy, el mensaje redondo es que seamos responsables los unos por los otros, cuidarnos los unos a los otros. Este es el mensaje. Ojalá que nosotros en este tiempo de tanta dificultad lo tengamos muy claro. Y voy a tocar un último punto como conclusión. Yo me he dado cuenta cómo he actuado las iglesias, o más bien las sectas, ¿verdad? Los hermanos protestantes, ¿verdad? Que están viendo cómo hacer para que no se disperse su iglesia, ¿no? Y les cuesta más porque ellos no tienen un vínculo de unidad, solo es su pastor nada más en una cuadra por allí, ¿no? Entonces les cuesta bastante. Nosotros, bendito sea el nombre de Dios, Cristo fundó su iglesia en Pedro, como dice acá, en Mateo 16, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y tenemos el símbolo de unidad comunitaria, que es, en el caso de la iglesia a nivel global, el Papa. Y el caso a nivel diocesano, hoy no tenemos, lastimosamente, por eso tenemos que orar, el obispo, la iglesia diocesana. Y en el caso de la parroquia, el sacerdote. Entonces, hoy veamos la importancia del vínculo de unidad, al modo de que lo que hace una mamá y un papá en el hogar, ¿verdad? Cuando los papás están allí, aunque ya están grandes, aunque los hijos ya se hayan casado, ya estén con sus esposas o con sus maridos, con sus hijos y todo eso, entonces cada quien en su lado, sin embargo todos van a ir a dar siempre al hogar, porque ahí está mamá, ahí está papá. Cuando se muere el papá y se muere la mamá, pues lastimosamente el vínculo que se rompió, cuesta mantenerlo y muchas veces ya no se miran por años los hermanos. Así es como también se mantiene la unidad en la iglesia, el obispo. Tenemos un vínculo de unidad jerárquico y esto hay que agradecérselo al Señor, porque esto nos va a mantener unidos en comunidad a pesar de la dificultad que estamos viviendo hoy.
Valorémoslo y ojalá que este mensaje pues les ayude a ustedes para que nos mantengamos, en el caso de acá de Paz decía, la parroquia viva, a pesar de que estemos distanciados físicamente, y los que están participando en otros lados también puedan mantenerse unidos, cuidarse los unos a los otros, ser responsables los unos a los otros a través del vínculo de unidad por medio del párroco, por medio del párroco. Entonces, ojalá que les ayude esto y pidamos al Señor para que nos mantengamos unidos en Cristo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.